Bendiciones con todos. Tema 4, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la primera y segunda apostasía y los 3 primeros jueces. Y el texto que vamos a utilizar va desde el capítulo 3 al capítulo 4 hasta el versículo 5, que vamos a ir leyendo algunos textos a medida que vamos haciendo las explicaciones. Continuando nuestro estudio en el libro de Jueces, nos corresponde hoy el capítulo 3, que trata los siguientes temas. La primera y la segunda apostasía. Dios liberó a Israel de la servidumbre por medio de los jueces Otoniel, Ahod y Sangar. Los israelitas realizaron matrimonios mixtos con los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, entre los cuales vivían. Israel actuó mal, olvidándose de Dios, y sirvió a los dioses Baales. Entonces Dios los entregó a una vida de esclavitud. Miren, se pervirtieron y Dios mismo permitió que fueran esclavos nuevamente. Otoniel, el primer juez, fue nombrado para liberarles. Su única cualidad, ser que era sobrino de Caleb y que se había casado con Acsa, su hija, la hija de Caleb. Ahod, el segundo juez, libertó a Israel de la esclavitud de Eglón, rey de Moab. Su cualidad fue la de ser zurdo, lo cual le permitió lograr la entrada a la presencia del rey de Eglón sin que su daga escondida fuese descubierta. Sangar fue el tercer juez. Era experto en utilizar la guijada de bueyes, o sea, una vara larga con punta de hierro que los boyeros usaban para estimular o aguijonear a sus bueyes. Y Sangar la usó como arma de guerra contra los filisteos y libertó a Israel. Ahora, todos los jueces tenían algún defecto, alguna característica particular o impedimento que Dios usó. Por ello, los jueces revelaron que Dios podía usar a cualquier hombre que estuviera dispuesto a ser utilizado por él. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 3, que nos explica cómo la idolatría de Israel lo condujo a la servidumbre. Dice: estos son los pueblos que dejó el Señor para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel aprendiera cómo hacer la guerra y lo enseñara a quienes antes no lo habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Vemos aquí que los israelitas habían concertado matrimonios con los cananeos, con los heteos, con los amorreos, con los fereceos, heveos, jebuseos. Se casaron con personas de todas las tribus de esta tierra, a pesar de que Dios se lo había prohibido expresadamente. Hoy día sucede lo mismo en las iglesias. Los jóvenes no obedecen la palabra de Dios. Prefieren unirse en matrimonio con gente que no conoce a Dios. Y después viene el fracaso en sus vidas. Y más tarde se están lamentando por no obedecer la palabra de Dios, como se lamentaban una y otra vez el pueblo de Israel. Ahora, los 5 príncipes de los filisteos y las otras tribus mencionadas aquí en este pasaje eran enemigos de los israelitas. Al continuar nuestro estudio por el Antiguo Testamento
Estos enemigos aparecerán repetidas veces y ciertamente fueron una aflicción constante para la nación de Israel. Leamos ahora los versículos del 5 al 7 del capítulo 3 de Jueces. Así, los hijos de Israel comenzaron a habitar entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¡Qué perversión! Mire, servir a un muñeco que no habla, que no hace nada, y dejaron al Dios que le había mostrado tantos milagros, que le había hecho ganar tantas batallas. ¡Qué cosa! En lugar de expulsar a los cananeos de la tierra, vemos que Israel compartió con ellos. En vez de mantener sus propias creencias y su adoración al Dios verdadero, se casaron con los cananeos y adoptaron sus creencias religiosas. Es decir que los hijos de Israel cayeron en un periodo de apostasía. Leamos el versículo 8. Mire lo que dice. Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos y los entregó en mano de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, el cual sirvieron durante 8 años. 8 años esclavos en esta ocasión por no obedecer al Señor, por desplazarlos por ídolos. La idolatría de Israel trajo como resultado el castigo. Dios los entregó a la esclavitud por 8 años y fueron oprimidos hasta el punto que tuvieron que clamar al Señor por ayuda. Observemos lo que dice aquí el versículo 9 del capítulo 3. Presenta a Otoniel, el primer juez. ¿Qué dice? Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor por liberación, Dios levantó a Otoniel para ser el primer juez. Miren lo que dice el versículo 10 y 11. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, el Espíritu del Señor, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. El Señor entregó en sus manos a Cusán-Risataim, rey de Siria, y le dio la victoria sobre Cusán-Risataim. Y hubo paz en la tierra durante 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Otoniel fue el primero y uno de los mejores jueces. No fue objeto de ninguna crítica. Salvó a su pueblo de la opresión de Cusán-Risataim. Lo único que cabe destacar es que en sí mismo no era competente para ese cargo. No se convirtió en líder de Israel por su capacidad sobresaliente, sino debido a que era sobrino de Caleb y, además, se había casado con Acsa, la hija de Caleb. Sin embargo, Dios lo usó. Y es asombroso ver el tipo de personas que Dios usa. Tal vez esa es la razón por la cual Él puede usarnos a usted y a mí. Este libro de los jueces debería animarnos, viendo un sinnúmero de personas que Dios utiliza imperfectas, pero los hace perfectos para liberar a su pueblo. Y eso es maravilloso. Ahora, todos los jueces fueron hombres insignificantes. No hubo ningún hombre importante entre ellos. Estos hombres fueron usados por Dios a causa de que eran buenos y tenemos que decirlo, eran algo extraños. Su misma peculiaridad hizo posible que Dios les usara.
La biografía de Otoniel nos dice que era hijo de Senat, hermano de Caleb. Se nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre él y liberó a los israelitas de la opresión y murió. En muy pocos versículos tenemos relatada la vida y la muerte de este hombre. Había una misión destinada para él, pero no hubo ningún encanto ni atractivo, ni nada espectacular relacionado con su vida. Y la mayoría de las biografías son así como esta. Otoniel fue un hombre común y corriente, pero Dios vino sobre su vida y la hizo ilustre, sobresaliente, una vida que valió la pena vivir. Dios también puede tocar nuestras vidas comunes y corrientes y hacer que sean dignas de mención. ¿Qué les parece? Dios quiere usarle a usted y a mí también, imperfectos, pero en el camino quiere prepararnos para predicar su palabra. ¡Qué maravilla! Sigamos a Ahod, el segundo juez. Leamos el versículo 12 del capítulo 3. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, por lo cual el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Mire, Dios levantó a Otoniel, los liberó, 40 años en paz, y volvieron a lo mismo nuevamente, y Dios tiene que levantar un nuevo juez. Y Dios prueba, como estamos viendo. Así se puso en marcha el ciclo de la historia de Israel. Los israelitas sirvieron a Dios y luego volvieron las espaldas a Dios e hicieron lo malo delante de él. Miren lo que dice el versículo 3. El rey de Moab juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Fueron derrotados. Cuando los israelitas iban en dirección opuesta a la voluntad de Dios, Él los entrega a servidumbre, a esclavitud. Y luego, ¿qué les sucedió? Miren lo que dice el versículo 14 y el 15 del capítulo 3. Entonces sirvieron 18 años los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. Clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor Dios levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Un día los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. 18 años nuevamente esclavo. Vayan sumando. Porque un tiempo bien, un tiempo mal. Un tiempo bien y un tiempo mal. Y así somos los cristianos también hoy en día, ¿cierto? Buscamos al Señor cuando estamos atrapados, cuando ya no podemos más, para que Él nos salve, para que Él nos ayude. Qué terrible, ¿no? Continuando con el ciclo histórico, el Señor levantó a otro libertador. ¿Quién fue? Ahod, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín. La única ventaja que tuvo fue que era un hombre zurdo. Leamos el versículo del 16 al 23 del capítulo 3. Miren lo que dice. Pero Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó del lado derecho debajo de sus vestidos. Entregó el presente a Eglón, rey de Moab, quien era un hombre muy grueso. Luego que hubo entregado el presente, Ahod despidió a la gente que lo había acompañado, pero al llegar a los ídolos que estaban en Gilgal, regresó y dijo a Eglón: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. El rey dijo entonces: Calla. Y mandó que salieran de delante de él todos los que allí se encontraban. Y estando él sentado solo en su sala de verano, se le acercó a Ahod y le dijo: Tengo una palabra de Dios para ti. Eglón se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura de Eglón cubrió la hoja.
pues Ahod no sacó el puñal de su vientre y se derramó el excremento. Ahod salió al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Lo que tuvo lugar aquí fue algo muy brutal. Un acto que realizó Ahod no tuvo nada de heroico ni romántico. Su nombre significa pelo rojo. Llevó un regalo a Eglón, rey de Moab, hizo una daga de 2 filos y la escondió debajo de sus vestidos a su lado derecho. Como era zurdo, tendrían que alargar la mano a su lado derecho para sacar la daga. En aquel entonces, casi todo el mundo usaba la mano derecha y les revisaban el lado izquierdo para ver si llevaba arma o no. Entonces, la policía secreta del rey le buscó el arma a Ahod en el lado opuesto al que debía haber buscado. Él consiguió entrar por traer un regalo. Quizás era el tributo. Ahora Eglón era un rey grande y grueso, pues de que Ahod le hubo dado el regalo, aparentó tener un secreto que revelarle. Un hecho sangriento estaba por ocurrir. El rey entonces hizo salir de la sala a todos menos a Ahod. Creía que iba a escuchar un mensaje muy secreto, pero en el momento oportuno, Ahod sacó su daga y se la clavó al rey. Entonces Ahod cerró las puertas y salió. En realidad, Ahod no fue cobarde. Requirió valor hacer lo que él hizo. Habría sido difícil para un hombre que estaba acostumbrado a usar la mano derecha lograr la entrada con una daga a la presencia del rey. Sí, pero mire, todo venía por mano de Dios para liberar a Israel, que ya tenía 18 años esclavos. Mira lo que dice el versículo 24 y 25 de Jueces capítulo 3. Cuando ya había salido, vinieron los siervos del rey, quienes al ver las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Tras mucho esperar y confusos porque el rey no abría las puertas de la sala, tomaron la llave, abrieron y encontraron a su señor caído en tierra, muerto. Los siervos de Eglón, rey de Moab, esperaban afuera. Vieron que las puertas de la sala de la audiencia estaban cerradas y creyeron, que el rey estaba dormido y no querían molestarlo. Seguían creyendo que se iba a despertar, pero esperaron tanto tiempo que hasta les dio vergüenza. Pero, ¿qué sucedió? Por fin decidieron abrir las puertas con una llave y encontraron muerto al rey de Eglón. Miren lo que dice el versículo 26. Mientras ellos esperaban, Ahod escapó y, pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Durante ese tiempo en que los siervos estaban esperando a que el rey se despertara, Ahod tuvo la oportunidad de escapar. Salió de la tierra de Moab y se fue a otro lugar llamado Seirat, donde ya no lo podían encontrar. Mira lo que dice el versículo del 27 al 30. Cuando entró en Israel, tocó el cuerno en los montes de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Entonces Ahod se puso frente de ellos y les dijo: seguidme, porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos moabitas en vuestras manos. ¡Wow! ¡Qué hazaña!, ¿no? ¡Qué hazaña! Y ellos descendieron en pos de él. Le quitaron a Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. Mataron en aquel tiempo como a 10,000 moabitas, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ni uno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y hubo paz en la tierra durante 80 años. 80 años. Ahod era uno de los jueces
que Dios había levantado para guiar a Israel. Tenía muy poca habilidad. En efecto, no encontramos que haya realizado alguna acción meritoria, excepto matar a Eglón, un hombre que causó toda clase de tragedias en la vida de los israelitas. Ahod fue el instrumento que Dios usó para liberar a Israel. Su acto de matar a Eglón logró su fin. Dios permitió así que miles de vidas fueran salvadas por lo que hizo Ahod. Ahora, muchos dirían, bueno, nuestra civilización no permitiría que sucediera algo así como esto. Sin embargo, no estamos seguros de poder decir esto, porque recuerde usted que la caída de la bomba atómica sobre Japón, la cual mató a millares de hombres, mujeres y niños, y que de las guerras que ha habido desde entonces y tienen lugar en la actualidad. La guerra es algo terrible. La muerte de Eglón liberó a Israel y salvó la vida de multitudes. Como en los tiempos de los jueces, Dios aún utiliza a personas comunes y corrientes que deseen ser usados para lograr los propósitos divinos. Dios puede utilizarle a usted, sí, a usted, si así lo desea y si usted lo permite. Dios quiere usarle para hacer maravillas. Ahora, leamos el versículo 31 del capítulo 3 para considerar a Sangar, el tercer juez. Dice, después de él vino Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes. Él también salvó a Israel. En este caso, lo notable no fue precisamente el hombre, sino el método utilizado. Él usó una guijada de las que se usaban para aguijonear a los bueyes, que era un instrumento muy tosco. Los israelitas no disponían de armas de hierro, así que utilizaron lo que tenían. Aún esta arma rudimentaria, puesta en las manos adecuadas, pudo ser dedicada a Dios. Recordemos que Dios usó la vara de Moisés, y Dios también utilizó la piedra de la honda de David. Y en el Nuevo Testamento, en los evangelios, todo lo que un joven tenía eran 5 panes y algunos peces. Y en el libro de los Hechos veremos que todo lo que una mujer llamada Dorcas tenía fue una aguja e hilo. Todos aquellos instrumentos sencillos de la vida diaria fueron ofrecidos a Dios para que Él hiciera uso de ellos. Cualquier cosa que usted tenga, si usted la coloca en las manos divinas, Él lo utilizará. No olvidemos a estos jueces mencionados en este capítulo. Así concluimos este estudio del capítulo 3 de Jueces. Pero ¿qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? El pueblo apartándose una y otra vez. Otoniel los libera. 40 años en paz. Muere Otoniel y vuelven a hacer lo malo. Ahod los libera. 80 años viven en paz y vuelven a lo malo. Y Dios, tanto amor, tan grande su fidelidad, que sigue levantando jueces, sigue levantando hombres y mujeres para liberar a su pueblo que claman a Él. Aprenderemos un día la lección de ser rectos, de permanecer en la verdad. Quiera Dios que sí. Amigo, usted que está escuchando la palabra, usted que a lo mejor el Señor le ha dirigido a escuchar este video, esta palabra. Aquí le presentamos la oración de fe para venir a los pies de Cristo, que es lo mejor que puede hacer el ser humano, venir a los pies de Cristo para convertirse en un verdadero hijo de Dios. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí,
derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Hizo la oración. Ahora lea la palabra, medite la palabra, pídale al Espíritu Santo que le ayude, cante alabanzas, adore al Señor y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos muestra la fragilidad del ser humano, lo desobedientes que somos. Nos muestra que te buscamos a ti solo cuando te necesitamos o cuando queremos que nos saques de algún problema, y eso no es así. Y te pedimos perdón por eso, Padre, por lo incapaz que somos de permanecer fieles a ti, a tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a sostener esta carne débil, esta carne pecadora, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta palabra. Sigamos reenviando a otros. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.